las crisis a nuestra vida, no es que seamos super mujeres o super hombres, que ya estamos exceptos de no sufrir nada. No, todo lo contrario. Aunque vengan las pruebas, venga el dolor de distinta manera, nuestro refugio, nuestra fortaleza está en Dios. Y para muchas personas decir, muy fácil decir que en Dios encontramos fortaleza, o decir, no, yo he puesto a mis hijos en manos de Dios, yo le he entregado a mis hijos en manos de Dios. No es un proceso de decir, que Dios se encargue y vea cómo va a salir. No. Cuando nosotros somos padres, Dios nos ha dado una gran responsabilidad. Nos ha dado hijos, y la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Y como herencia son nuestra responsabilidad. Y nuestros hijos también, aparte del dolor de darlos a luz, nos traen dolores en la vida, de diferente manera. Porque no todos somos perfectos. En la edad de adolescencia, que estamos buscando definir nuestra personalidad, pasamos por un proceso. Igual nosotros como adultos cristianos pasamos un proceso, que puede ser que seamos niños que nos quejamos de todo, puede que estemos en la adolescencia, que estamos inseguros, pero que por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra, vamos a ir creciendo, nos vamos a ir alimentando y nos vamos a ir fortaleciendo. Entonces, cuando llega el momento de la prueba, que estamos llegando a madurez, es cómo nosotros respondemos a las pruebas, cómo nosotros respondemos a los problemas y a las crisis. Nosotras como mujeres, cuando vamos a dar a luz y aquellos dolores empieza el inicio del parto, empezamos, lloramos, gemimos, pero no es el momento de pujar. Llega un momento donde el doctor dice, el clímax del dolor, que pujemos y que no dejemos de pujar. ¿Por qué? Porque después de ese momento nace el bebé y el dolor se olvida y viene la alegría de ver a un nuevo bebé. Pero qué dolores, las que somos madres podemos decir las que hemos pasado por esos momentos de dolor, y los hombres dirán, bueno, ese es dolor único para ellas, pero también los hombres sufren dolores de diferente manera. En el sufrimiento también ellos pasan pruebas donde ellos se sienten solos, donde muchas veces se sienten incomprendidos, aunque estén acompañados, sienten que no pueden comunicarse con sus parejas, pero porque muchas veces la relación no se da abiertamente de poder comunicar qué es lo que tenemos o qué es lo que esperamos. Pero cuando vamos madurando y conocemos a nuestras parejas, sabemos muy bien en qué momento podemos llegarle, en qué momento poderle hablar. Uno de los problemas es que cuando el esposo llega a la casa y nosotros estamos cargadas de problemas por la tarea del día, de cuidar de nuestros hijos, los problemas que se presentan, llega el esposo y muchas veces lo atacamos y decimos, mira que el niño hizo esto, corrígelo. No tenemos que esperar hasta que el padre llegue para corregir al hijo. Como madres podemos confrontar a nuestros hijos y decirle lo que está bien, lo que está mal. Poder darles ese respiro al esposo cuando él llega a casa y decir, bueno, ¿cómo pasaste el día? ¿Cómo te fue en el trabajo? Y después poder comentar los problemas de los hijos. Pero saber en qué momento podemos llegar a poder comunicarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos comunicar que estamos pasando por preocupaciones, por los problemas que hay dentro de casa, eso también nos causa dolor. Y cuando nosotros no somos abiertos a exponer lo que sentimos o lo que estamos pasando, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque se rompe la comunicación, se rompe el poder decir cómo vamos a corregir a nuestros hijos, y es una responsabilidad bien grande. Yo siempre digo que nuestros hijos, primeramente nuestra responsabilidad es con Dios y luego con la sociedad. Y en esta noche yo quiero extenderme un poquito más en cuestión de mi testimonio, porque recuerdo que en el momento que me dijeron que la única solución para mí era una operación de corazón abierto, me aturdí, lloré, sentí mucho temor humanamente. Yo sé que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia,
pero como seres humanos nos aferramos a esta vida y nos llega una noticia de decir, bueno, siempre hay una posibilidad que durante la operación usted pueda perecer. Y los doctores dicen, bueno, prepare su casa, limpie su casa, haga sus cartas, lo que tenga que hacer, su testamento, qué es lo que va a dejar. Y prepararnos para ese momento, pero yo le pedí a Dios siempre, porque soy madre de 3 hijos y mi hijo estaba pequeño, hoy el adolescente de 14 años, pero yo le decía, Señor, si ya es mi hora, pues tú sabrás, pero si en ti está tener misericordia, yo te pido que tengas misericordia de mí para poder ver crecer a mi hijo y poderlo sacar adelante. Pero si tengo que partir, también yo en tus manos pongo a mis hijos. Y recuerdo que era un dolor no físico, sino un dolor emocional que me atormentaba. Muchas veces en la noche lo que venía a mi pensamiento era muerte. Y yo recuerdo que, como todo ser humano, quería que todos oraran o quería abrazar a todo el mundo y decir, tengo miedo. Decía, no, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si es la hora que yo tengo que partir, yo sé que el Señor me va a guardar y que yo tengo que confiar en todo momento en Él. Y el Salmo 91, el Salmo 103 y el Salmo 23 fueron mis salmos de batalla. Y hoy te digo, tómalos tú también, úsalos como herramientas en el momento de tu crisis, en el momento de tu dolor, en el momento de tristeza que estás viviendo. Tómate de las promesas de Dios, porque el dolor también trae una promesa, que Jehová Dios mismo nos dice que Él enjuagará toda lágrima de nuestro rostro. Pero eso sí, tenemos que confiar en Él, tenemos que entregarnos a Él, y Él te está esperando con los brazos abiertos. Recuerdo que entré al hospital, no sabía si iba a salir o no. Solo recuerdo que eran las 5 de la mañana y tenía que dejar a mi hijo pequeño en cama. Lo abracé, lo besé, lo bendije. Y le dije, sabes que tienes que irte a la escuela, que tu tío va a pasar. Pero yo le decía, Señor, si yo no regreso, yo sé que tú te quedarás con él y estarás con él. Dentro de mí, esa gran batalla que peleamos todos cuando nos dan una noticia. Entré al área de operación donde me iban a anestesiar. Solo recuerdo que mi amiga estaba conmigo, me dijo, aquí la voy a estar esperando afuera. Y el momento de la cirugía yo no recuerdo nada, solo recuerdo cuando desperté y empecé a despertar y a poder estar ya consciente de lo que veía alrededor de mí. Veía los rostros afligidos de mi familia, pero algo que me ha llenado, y se lo digo a todo el que puedo, y se lo digo a mi mamá, aunque mi madre y mi padre no pudieron estar conmigo en ese momento, mis padres espirituales sí lo estuvieron. Y el haber visto el rostro de mi hermana pastora, hermana Lidia, me llenó de tanta alegría. Porque mi madre no pudo estar conmigo en ese momento de dolor. Al despertar era tantísimo, tanto el dolor que yo no sabía ni qué parte de mi cuerpo me dolía más. Solo me veía llena de aparatos, sondas, un montón de mangueras, tubos. Y era tanto el dolor que estaba experimentando, que veía el rostro de nuestro Señor en la cruz y le decía, Señor, yo sé que el dolor que yo estoy pasando no se puede comparar al dolor que tú sufriste en la cruz del Calvario. Yo sé que tú sabes lo que estoy sintiendo y lo que estoy pasando. Lo único que te pido es por tu misericordia.
Lo único que yo le pedí a Dios era por su misericordia. Luego me empiezan a remover algunos tubos y me dicen, pude ver a mi hijo, al mayor, pude ver a mi hermano, pero me sacaron del área donde estaba y me llevaron a sacar más radiografías. Y al regresar al cuarto donde me tenía, me dice el médico, tenemos que hacer algo de emergencia porque tus pulmones están llenos de agua y no puedes respirar por ti misma, tu respiración es artificial. Estaba con el oxígeno y le digo, doctor, no hay otro medio porque era tanto dolor para seguir sufriendo más dolores. Y me dice, le digo, doctor, si usted tuviera una hija en la condición que yo estoy, ¿usted le haría lo mismo? Y él me dice, sí. A cualquier paciente que esté en tu condición, yo se lo tengo que hacer, porque no. Bueno, yo quería consultar con mi hermano, ¿qué hago? Les digo que sí o digo que no. Tenía miedo al mismo dolor, pero había que tomar la decisión en el momento. Entonces, bueno, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, sino que sea hecha tu voluntad. Fueron mis palabras y recuerdo que inmediatamente me ponen de lado teniendo tanta tubería puesta, tanto en el cuello que hoy pueden ver, no se me nota absolutamente nada. Tenía hoyos, literalmente hoyos donde estaban las mangueras, y hoy no tengo nada. Son 18 meses los que han pasado de la operación y el doctor empieza y me abre en medio de las costillas para poder meter unos tubos para poderlos llegar hasta los pulmones, para drenar el agua de los pulmones. El dolor era tan intenso que yo decía, recordando la película La Pasión, cuando a nuestro Señor lo latigaban, que en esas puntas la carne se rasgaba, se venía, y yo sentía eso y decía, Señor, tú pasaste por cuánto dolor. Nada de lo que yo estoy viviendo se compara con lo que tú sufriste. Yo sé que tú entiendes el dolor que yo estoy viviendo. Saber que había alguien que entendía lo que yo estaba pasando me hacía sentir que no estaba sola. Me tuvieron como 2 o 3 días metido, no sé cuánto tiempo en sí, los tubos. Cuando llega el doctor dice, bueno, hay que removerlo, y empieza, y yo siento que él casi se me sube cuando me ponen de lado y me dice, agárrame fuerte, pero si ni fuerzas tenía, porque no me podían mover de tanto dolor, la debilidad, y se le traba el tubo adentro y él casi se monta sobre mí y manda a pedir para poderme abrir, romper, era tanta la fuerza que él hace que yo escucho cómo se desgarra todo por dentro. Y yo decía, si nuestro Señor en la cruz, cuando lo latigaron, que antes de llegar a la cruz, todo lo que él vivió, él pasó todo esto, y él dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Y la promesa para mi vida en ese momento, que estaba en aflicción, estaba en dolor, estaba sufriendo, era porque el Señor no me quería llevar con él todavía. Hoy en día yo le puedo decir gracias, Señor, porque con un propósito tú permitiste que yo saliera de esa sala donde estuve en el intensivo por 2 semanas y una semana más en observación. Fueron 3 semanas que estuve en el hospital, pero que Dios permitió que viviera cada momento en esa sala de cuidados intensivos para no solo centrarme en mi dolor, sino poder ver el trabajo y el dolor emocional que causa nuestras enfermedades a los que nos cuidan, a las enfermeras, a los médicos, que cambian sus horarios en la mañana o en la noche y nos atienden con tanto cuidado.
poder observar cada movimiento